Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día. Hoy, 2 de octubre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el cristiano tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer a la vida. La vida, conforme a este nacimiento del agua y del Espíritu, hace de nosotros una nueva criatura. Y en esa novedad para la gloria, al principio somos como en todo ciclo de vida, ¿no? Somos pequeños, vamos creciendo y vamos desechando todas las cosas que pertenecen a nuestro viejo hombre con sus obras, que no son para la vida, que son los que no hacen a la voluntad de Dios y que son también las que instaladas en todos nosotros, mientras no hemos despertado la vida que en nosotros ilumina el Señor, nos comunica el Señor de la vida. Queremos ser importantes, y muy importantes, y los más importantes en el seno de una sociedad que camina, sabemos, de una manera equivocada. Camina conforme a un itinerario adámico que nos dejó como herencia, sabemos, el pecado y la muerte. Bueno, todo eso a nosotros tiene que morir. Así el hecho de preguntarle al Señor de la vida, ¿quién es el más importante en este reino? Entendiendo que el reino de los cielos es el reino como el hombre lo concibe, olvidando que el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces seguimos considerando, como mundanos que somos, como atrapados en una serie de costumbres y tendencias y deseos que hacen al viejo hombre con sus obras, que no son muchas veces para la vida, seguimos considerando que el más importante es el que manda, el que da órdenes, el que es servido, el que tiene todo a su disposición y sobre todo a los demás tiene a su disposición y menosprecia a aquellos que considera que no son importantes. Bueno, en ese establecimiento de categorías conforme al criterio humano según la carne caída, los niños son, sí, uno no diría desechables, ¿no es cierto?, pero menospreciables, sí, en cierto orden lo son, claro, pero son seres a los cuales todavía ni se les pregunta la opinión, simplemente se les ordena lo que tienen que hacer. Muchas veces creyendo darles lo mejor, el mejor consejo, bueno, la mejor educación y todo lo que sabemos. Pero en el reino de la vida, en el reino de los cielos, no es así. Ahí tenemos que invertir los criterios, inclusive si queremos decir los juicios, los valores. Por eso el Señor toma a un niño y les dice: a menos que sean como niños. Cuando le llega a él la pregunta por parte de los discípulos: ¿quién es el más importante? Y el más importante es lo que, de acuerdo al humano juicio, conforme a la carne caída, al Adán caído que habita en nosotros, el más importante es el menos importante, el desestimable, en cuanto al criterio del humano juicio, que es el niño, sin llegar a ser despreciado, por supuesto, pero sí menospreciado en cuanto al juicio y a la opinión que puede tener respecto de los temas de la vida, completamente olvidado. El niño tiene que aprender, el niño no sabe nada,
El niño no es una fuente de información. Todo lo que es lo recibe de los mayores. Ahora, qué paradojal, ¿no es cierto?, la comparación que establece el Señor poniendo como ejemplo a un niño. A menos que sean como niños, no tienen importancia en el reino de los cielos. Es como un niño el más importante. El niño pregunta, el niño se somete, el niño quiere saber y aprender. El niño tiene esa humildad propia de una naturaleza que todavía está en lo que hace a su madurez absolutamente alargada y depende para su evolución y crecimiento y llegar a ser finalmente lo mayor y lo mejor, depende de los mayores. Bueno, el niño espiritual, aquel que somos nosotros, en esta criatura nueva que nace de nuevo del agua y del espíritu, es el que permanentemente está atento a las directivas que recibe de parte de su Dios y Padre. Ahí tiene la fuente de información, ahí es donde aprende todo, ahí es donde el niño se somete, el niño espiritual. Cada discípulo cristiano sabe que su importancia está en el servicio que puede prestar a todos. En ese servicio que nos presta Dios a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que vino a servirnos a todos. Y era el más importante, era el único que tenía la llave para abrir la puerta de la jaula que nos mantenía esclavos, presos del pecado y de la muerte, y liberarnos para que fuéramos a buscar lo único que para nosotros debe ser importante, y es la vida que el mismo Señor nos trae. Y esto lo recibimos de Dios. No lo recibimos de evoluciones mentales por parte del hombre, que no están mal en el seno de un conocimiento que puede crecer y es bueno, como ha crecido en la sociedad humana el conocimiento desde el punto de vista técnico-científico. Pero esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de algo mejor y mayor. Aquí estamos hablando de la vida. Y la vida hay que ir a buscarla y la vamos a recibir, y solamente ahí, en la misma fuente de la vida, el mismo principio de la vida. Y el principio de la vida, fuente de la vida y vida para todos, está en Dios y es Dios. Dios en Cristo Jesús como hombre para cada uno de nosotros. El más importante es entonces aquel que no se considera importante dentro de la estimación que humanamente hacemos en orden a valores inferiores, si se les puede llamar valores. Por eso aquí entonces la respuesta de nuestro Señor, bueno, está referida precisamente al ejemplo del niño. A menos que seamos como niños. Y somos como niños. Fíjense qué garantía tenemos, ¿no? Hoy celebra la Iglesia, sí, la fiesta de los santos ángeles custodios. Cada uno de nosotros tiene una custodia angélica. ¿Enviada por quién? Enviada por aquel que lo puede hacer, aquel a quien sirven todos los ángeles, espíritus puros, superiores al servicio de Dios y de la humanidad, porque así lo quiere el Señor. Poner a nuestro servicio a aquellos que pueden custodiarnos, ayudarnos en el momento de la dificultad, que nunca falta. Hay una cosa que agrega aquí Jesús. Nuestros ángeles custodios contemplan siempre el rostro de Dios. Fíjese a dónde está dirigida la mirada de ellos, hacia la fuente de la vida. Y esa vida que contemplan, esa vida que buscan también en nosotros, ¿no es cierto?, que custodian en nosotros, es aquella que realmente nos relaciona también con el Dios que de todas las maneras posibles siempre está cuidando lo suyo. Esta nueva criatura que somos, esta nueva criatura que somos nacidos de nuevo, esta nueva criatura que debe crecer y llegar a la dimensión, a la importancia que querían aquí los que seguían a Jesús. Cuando lleguemos a la medida de la plenitud de la vida en la gloria que Dios nos da, entonces podemos decir que somos importantes, desde la misma humildad,
ahí comenzamos a ser verdaderamente importantes. De otra manera, estamos viviendo una fantasía muy humana, pero totalmente equivocada. Yo creo, Patricia, que si tenemos en cuenta estas cosas, entonces vamos a leer, y vamos a leer como debe leerse la palabra de nuestro Señor, Y vamos a estar orientados siempre por el Espíritu de nuestro Dios, que en definitiva es aquel que nos encamina, nos recuerda las cosas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, nos guía a la plenitud de la verdad y finalmente, siguiendo siempre al Señor, nos conduce a la gloria final, a la gloria que en definitiva es la vida eterna, eso que tanto queremos y gustamos. Vamos a agradecerle al Señor entonces. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este encuentro cristiano, gracias por tantas cosas, todas que siempre de vos recibimos, Señor. Gracias por ese espíritu de vida, ese espíritu de alegría, de entusiasmo y cercanía que nos comunicas para una vida, verdaderamente vida, como tú la haces, Señor, como tú la deseas. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.